¿Cómo están? Buenos días. ¿Cuántos ya votaron? Por eso llegué tarde a la escuela de vida, porque es curioso, estaban abriendo las casillas, pero no podían comenzar porque faltaba gente, no gente a votar, sino gente de las casillas, que no llegaban y no llegaron. Entonces estuvieron a punto de no abrir algunas. Entonces, por eso me tardé un poco porque nos fuimos muy temprano, pero estábamos ahí formados de los primeros, pero no abrían. Decían, alguien que quiera ser este funcionario de casilla, y todos decían, no, nadie. Entonces no podían abrir, por eso nos tardamos un poquito, porque decían, ahorita ya mero, ya casi llega, ya, y nos tardamos un poco. Pero ahorita al finalizar, pueden ir a cumplir con este deber cívico de ir a votar. Algunos de los hermanos de aquí de la congregación no están porque les tocó participar como funcionarios de casilla, como también observadores de los partidos, etcétera. Entonces, pues iba a ser una jornada bastante larga, bastante pesada para ellos. Y bueno, pues nosotros no podemos llegar y ser eh, groseros, ni impacientes, ni nada de eso, porque pues, son puras personas que son voluntarios. Entonces, mis hermanos, hay que tener paciencia, ¿vale? Ok, voy a saludar a quienes están viéndonos por las redes sociales. Les recuerdo que tenemos, ahí van a subir en Facebook, tenemos Instagram, ayer vi algo de Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook, ¿qué más? TikTok, yo soy tiktokero, TikTok, y creo que nada más, ¿verdad? Entonces, anímense ahí, compartan, promuevan y saludamos a Maribel Méndez. Me subes un poquitito, Alex, casi no me oigo y luego me. Maribel Méndez, Catalina Silva, Cristi Aguirre, Carmen Colín, Alma Vega, Sandra Cano, Pedro Escalante, Sebastián Hernández, Lupita López, Silvia Cortés, Jesús Cortés, Osvaldo Carmona y Nayeli Mina son los que estaban ahorita que estábamos allá atrás, son los que estaban ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar. ¿Están listos? Ya oramos, ya estamos listos todos, ya tenemos calor, ya entramos en calor, ya podemos comenzar. Hoy voy a hablarles de un tema que titulamos posicionados, en la verdad. ¿Cómo? ¿Cuántos estuvieron presentes en el mensaje del jueves por Facebook? Ok, qué bueno que están. A los que no lo ven, les recomiendo que lo vean. Es un mensaje de 45 minutos aproximadamente que damos todos los jueves. Y este jueves hablábamos de la sabiduría. ¿Recuerdan? Hablábamos de la sabiduría y nos dimos cuenta que es muy difícil hablar de la sabiduría sin mencionar a quién, a Salomón. Y el jueves hablábamos de Dios cómo dotó a Salomón de sabiduría. ¿Se acuerdan ustedes? Para los que no fueron, voy a hacer un recuento más o menos. Salomón era hijo de David con esta Betsabé. Algunos habían querido el puesto de David a algunos de sus hijos. Absalón fue uno de ellos que tuvo que morir por rebeldía. Pero al final de sus días, pues David deja como sucesor a Salomón. Y Salomón era joven.
¿Ok? Salomón era joven, era inexperto, no sabía, había visto cómo su papá se relacionaba con Dios, cómo su papá hablaba con Dios, cómo su padre obedecía a Dios y cómo Dios hablaba con su padre. Y en sueños Dios le habla a Salomón y le dice: Salomón, vas a reinar, pídeme lo que quieras. Wow, imagínense que se nos aparezca Dios haciendo un sueño, o que nos hable Dios y que nos diga: pídeme lo que quieras. ¿Qué pedirías? Salomón, entendiendo su posición, entendiendo, mejor dicho, su situación, él dice: soy joven, inexperto, este pueblo es tan grande que no se puede contar, ¿qué voy a hacer? Y le dice a Dios: ya sé, Señor, quiero pedirte sabiduría para poder gobernar a tu pueblo, para poder tener respuestas, para poder tener buen juicio. Y Dios le gusta mucho esta respuesta, porque la realidad es que la sabiduría, vimos al final de ese mensaje, ¿quién es? Es Cristo mismo, la sabiduría. Y entonces Salomón estaba pidiendo algo que nosotros hoy tenemos. ¿Me escucha? Salomón dice, casi le está diciendo: quiero a Jesús en mi corazón, porque necesito consultar con Dios todas las decisiones que yo vaya a tomar. Necesito tomar las mejores decisiones, porque entiendo aún en mi juventud que las decisiones que tomé en el pasado me ubican en el presente, y que las decisiones que tome yo en el presente me van a ubicar ¿en dónde? En el futuro. Ahora, conocemos todos muy bien la fórmula: malas decisiones igual a malas consecuencias. Ok, entonces la otra fórmula es como menos por menos da más, y más por más, y así. Ahora podemos decir: malas decisiones, malas consecuencias; buenas decisiones, buenas consecuencias. Y entonces a Dios le gusta la respuesta de Salomón, porque Dios sabía que estaba pidiendo a su hijo. ¿Ok? Y entonces les contaba ese día, el jueves, les dije: bueno, solo vamos a hablar de sabiduría, porque podemos poner como ejemplo a Salomón en muchas cosas buenas, pero los resultados al final, ¿cómo fueron? Fatales. Salomón se perdió. ¿Cómo el hombre más sabio? Si eso le pasó al hombre más sabio de la historia, pues ¿qué me espero yo, no? Podrías decir. Y otro te diría: mande. Si eso me espera, si eso le pasó a él, ¿qué me espera a mí? El hombre más sabio de su época, y yo digo de su época porque en esta época vemos muchos inteligentes, habemos algunos inteligentes. Entonces, ¿cómo es posible que este hombre, teniendo la sabiduría, teniendo todo, se perdió? ¿Cómo alguien con tal sabiduría puede perderse de tal forma? Algunos machistas dirían: las mujeres, pastor. Porque recuerden, Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Aunque usted no lo crea. Pero ¿cuál fue el error de Salomón? En ese tiempo podía hacerse eso. Hoy no, tranquilos. Cuando digo que habemos mucho Salomón es por la sabiduría. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Que Salomón se casa con la hija de Faraón.
para empezar. ¿Tenía algo que ver la hija de Faraón con Dios? Nada. Nada. Entonces, las mujeres no fueron. Para aquellos que dicen, no, siempre las mujeres. No, no, no. Las mujeres no fueron la perdición de Salomón, sino que él empezó a tomar malas decisiones. Pero era sabio, sí, pero él se salió de la posición de la verdad. ¿Cuántos vinieron a la escuela dominical? Ok. En la mañana hablábamos de lo que es el verdadero éxito. ¿Se acuerdan? Y yo les decía, es que el éxito no tiene nada que ver con lo que dicta el mundo como éxito o lo que puede dictar un hombre que es éxito. Yo conozco gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. O sea que el éxito no es un parámetro, no es el dinero, perdón, no es un parámetro de éxito, sino que es Dios. Y todo esto se ve desde la posición en la que estés. Si tú estás en la posición de lo que es temporal, ¿se acuerdan que hemos hablado de las cosas temporales y las cosas eternas? Las cosas temporales tienen que ver con este reino invertido en el cual nosotros habitamos físicamente, ¿ok? Pero espiritualmente nosotros habitamos en un reino que está totalmente derechito, que está en una posición correcta. Pero si nosotros nos paramos en esta posición de lo temporal, de lo que se va a acabar, de lo que no te vas a llevar, ¿ok? Si nos paramos desde este punto, entonces veremos que el éxito está determinado de acuerdo a esos estándares que pone este mundo inverso o invertido. Pero si nosotros estamos parados en lo eterno, nos vamos a dar cuenta que eso no es el éxito, que el éxito siempre va a tener que ver con lo eterno. Ahora, ¿de qué se trata? De la posición en la que estemos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, ¿qué pasó con Salomón? Salomón estaba cuando le dice a Dios, quiero sabiduría. Dios dice, bien, me estás pidiendo algo que es sombra y figura de lo que va a pasar con todos los hombres cuando el pacto eterno o nuevo pacto se lleve a cabo, se establezca. Me lo estás pidiendo ahora. ¡Wow! Aquí está. Nos damos cuenta que Salomón no solo fue un hombre próspero en dinero, tenía grandes tesoros, sino que era próspero en la situación del pueblo. El pueblo estaba viviendo bien, el pueblo conocía de Dios, el pueblo amaba a Dios. Entonces esa bendición que había en Salomón, este Cristo que habitaba Salomón, si lo ponemos poniéndole ese adjetivo, nos damos cuenta que esa bendición abarcaba a todos. ¿Por qué? Porque Salomón como cabeza, y esto va para los hombres, pues tomaba, o mujeres que son solteras, etcétera, tomaba una importancia muy relevante, porque él era el que dirigía. Salomón no solo tenía tesoros, sino que tenía la inteligencia para decir, aquí en el desierto vamos a hacer pozos. ¿Tú qué le dirías? Bueno, pues había pozos que daban agua, que regaban el campo, por lo tanto había cosechas, por lo tanto había alimento. ¿Para qué? Para la gente y para los animales. Y sí, en ese tiempo también el que era rico era porque tenía mucha lana, pero lana de ovejas. Y entonces tenían muchas ovejas y el pueblo estaba próspero, la gente estaba contenta, tenían tiempo para estudiar, para cultivarse. Los enemigos veían que era tan sabio que había levantado torres y que tenía armamento, que tenía muchas cosas, que tenía un ejército bien preparado. Entonces los enemigos o los pueblos que decían vamos sobre ellos decían, no, a ver, ve tú. Porque era próspero en todo, era sabio, usaba la sabiduría para todo. Y en ese momento,
Pues tú tal vez podrías pensar, era un rey exitoso. ¿Por qué? Porque aparte tenía plenitud. Pero ¿qué pasó en él? Acompáñenme a Juan capítulo 14, 6. Salomón se salió de la posición de la verdad, de la posición de lo eterno, para ponerse en la posición de lo temporal. ¿Sí me escuchó o no? ¿Qué pasó con Salomón? Se quitó de la posición de lo eterno para irse a la posición de lo temporal. Se salió de la posición de la verdad para irse a una posición de la mentira. Se salió de la posición de vida para irse a la posición de muerte. ¿Lo está oyendo o no? Entonces, Juan 14, 6, ¿qué dice? Jesús le dijo, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y la verdad? ¿Y? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la posición de la verdad, ¿cuál es la posición de la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la verdad y la vida. Acompáñenme allá del atrasito a Juan capítulo 8. Juan 8, versículos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32. ¿Ya lo tenemos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis ¿y qué? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando les dice conoceréis, si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos y conocerán la verdad, que es, me conocerán a mí. Si ustedes permanecen en lo que yo les digo, van a ser mis discípulos, o sea, yo les voy a enseñar y me van a conocer. Salud. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Por eso después les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la verdad. Por eso les digo que cuando Salomón le dice a Dios, quiero sabiduría, pues le está pidiendo a Cristo. Porque vimos el jueves, al último, ¿qué es la sabiduría? ¿Quieren que se los lea eso? Déjenme a la prédica del jueves. Aquí la tengo. Proverbios 8, 27 al 36. Recuerden, ¿quién hizo todas las cosas? Para esto tenemos que recordar Juan 1, cuando dice, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, ¿cómo fue hecho todo? Por medio de la... Y luego dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Quién estuvo ahí cuando todo fue hecho? Cuando dice, y dijo Dios, que dice, y dijo Dios, ¿quién fue el que ejecutó? Cristo, la palabra. Ahora escuchen Proverbios. ¿Qué le es revelado en Proverbios a Salomón acerca de la sabiduría? Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento,
Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo. ¿Quién es? El verbo. Ahora, ¿quién es? La sabiduría. Se refiere a la sabiduría aquí. Con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra. Mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda el alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién habla aquí? La sabiduría. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. ¿Quién es la sabiduría? ¿Eso está claro? Ok. Entonces, Cristo es la sabiduría y ¿quién es la verdad? ¿Qué pasó entonces con Salomón? Se salió de la posición de la verdad. Nosotros como hijos de Dios debemos estar posicionados en la verdad porque Cristo es la verdad y es quien nos habita. Por eso es bien importante cuando vemos que decía, ¿no? Es que luego me confundo con Isaías, o quién era, se me fue ahorita, pero dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Ezequiel? No. ¿Quién es? Chícamelo. Porque se me van los nombres. ¿Quién? ¿Elías? Jeremías. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y ellos me serán, yo les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Quién es esa sabiduría? ¿Quién es esa ley? ¿Quién es ese pacto? Entonces todo el tiempo el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto es sombras de lo que había de pasar después en nosotros. Ahora, vamos a seguir un poco con Salomón. Salomón escribe un libro que está en la Biblia, que se llama Eclesiastés, en el cual hay sabiduría, por supuesto, todavía hay sabiduría. Pero nos damos cuenta cómo en ese momento Salomón ya se ha salido de la verdad. Es decir, se sale de lo eterno para irse a lo temporal. ¿Cómo lo entendemos? Bueno, ahí en el libro de Eclesiastés percibimos a un Salomón que, habiendo desviado su corazón de la fidelidad de Dios, terminó con una visión. Escuchen, estás en esta posición, tienes una visión. Estás en esta posición, tienes otra visión. Entonces, ¿qué pasó? Que Salomón, desviando su corazón hacia las mujeres, no eran las mujeres la culpable, es él, ¿ok? Entonces él desvía su corazón de la fidelidad de Dios y terminó con su visión centrada en todo lo que representa lo temporal. ¿Está aquí o no? Todo lo que veía Salomón ya ahí, este hombre que había tenido mucha sabiduría, que había aprendido mucho, pues ahora eso que le quedaba de sabiduría lo estaba viendo desde lo temporal. Por eso es que ahí en Eclesiastés podemos ver que en muchas ocasiones Salomón dice algunas frases como estas. Dice, en esta vida todo es vanidad. ¿Se acuerdan? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. También dice, debajo del cielo. Ya su mirada no está puesta en lo eterno, está puesta debajo del cielo. Todo es correr tras el viento, decía también. Otra decía, los contados días de tu vida. Aborrecí la vida, dice.
Y en otra ocasión dice, volví a sentirme descorazonado. Todas esas expresiones muestran la condición de quien se posicionó en lo pasajero, en lo temporal. Ya su visión se hizo limitada. ¿Me está oyendo o no? Solo alcanzo a ver esto. Es muy común, como cuando les pregunto, ¿cómo le podemos describir un color a alguien que es ciego de nacimiento? No, pues el rojo es así como calor. Pues sí, pero ¿cómo? ¿Qué diferencia tiene con el amarillo? Frío, y el blanco también. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque su visión está limitada a los otros 4 sentidos, a solo 4 sentidos. ¿Me estoy explicando o no? Por eso, su visión, cuando él cambia de posición, miren, todas estas expresiones mostraban la condición de donde estaba. Por lo tanto, su visión fue impregnada de todo lo temporal. Si tú le hablabas de lo espiritual, él ya no lo entendía, él solo entendía lo temporal. Oye, Salomón, que tengo que dar gasto. Y mira que me cuesta dar gasto. Pues sí, 300. ¿No? Imagínense. Entonces, el hombre más sabio de la historia, al posicionarse en todas las cuestiones circunstanciales de la vida, perdió por completo el sentido de la eternidad y trascendencia, de lo cual, para lo cual fuimos nosotros creados. O sea, él perdió por completo esta visión de lo eterno. Por lo tanto, también perdió esta trascendencia para lo que fuimos creados. Él entendió muy bien cuando le dijo a Dios, y Dios le dice, ay, Salomón, por cuanto pediste sabiduría y no pediste victoria contra tus enemigos, y no pediste riqueza, y no pediste fama, y no pediste poder, y no pediste, todo eso te será añadido. ¿Por qué creen que la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas? Porque la sabiduría en Dios estamos completos. Ahora, ¿de qué nos serviría tener todo si ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos o no lo podemos disfrutar? Acuérdense que el éxito no se basa solo en lo que tienes, sino cómo puedes disfrutar todo. Por eso les decía yo, no basta con la salvación. Ahora tenemos reconciliación, esto es, podemos entrar y disfrutar a Dios. Eso es éxito. ¿Está conmigo o no? Ok. Ahora voy a darles un ejemplo de posición. Cuando llueve, nosotros podemos optar por quedarnos dentro de nuestra casa, ¿sí? Secos, abrigados. Bueno, ahorita si les digo abrigados ni se antoja porque hace mucho calor. Pero en esa época de lluvia que caen aguacerazos, pues hasta corremos, ¿no? Para resguardarnos de la lluvia y no mojarnos. Ahora, nosotros podemos tomar esta decisión de permanecer secos o podemos decidir quedarnos afuera y mojarnos. ¿Sí o no? Ahora, si yo me quedo de la casa, estoy seco. Si yo me quedo fuera de la casa, estoy. Esta es mi condición, es estar. Y aquí mi condición es. Ah, sí, son bien listos. Entonces, ¿a qué voy? La diferencia, fíjense, escuchen esto, para los que apuntan. La diferencia
entre posicionarnos en lo temporal o circunstancial y en lo eterno, y en lo eterno es absolutamente abismal y trascendental. Va de nuevo. La diferencia entre posicionarnos en lo temporal o circunstancial, en lo temporal, o en lo eterno, es absolutamente trascendental. O sea, ¿qué quiere decir? Que es muy importante. De ahí depende todo. ¿Vamos bien? ¿Lo repito? La diferencia entre posicionarse en lo temporal o circunstancial entre lo eterno, la diferencia de posicionarse en lo temporal o circunstancial y en lo eterno es absolutamente abismal y trascendental. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre posicionarte en lo eterno o en lo temporal y en lo eterno es súper diferente y es súper importante porque va a afectar en ti de una manera impresionante. La diferencia entre Salomón cuando estaba en sabiduría, que todavía no ponía sus ojos en la hija de Faraón, que todo pedía consejo a Dios, que lo habitaba, ¿sí? Llegaron estas mujeres, ¿se acuerdan? Yo le preguntaba a alguien que no conoce la Biblia, le digo, a ver, ¿qué decisión tomarías tú en este caso? Le digo, mira, dos mujeres que son roomies, o sea, lo estoy trayendo a este tiempo, ¿ok? Las dos tuvieron un hijo el mismo día. Y entonces cada una tenía a su bebé y estaban bien contentas con su bebé. Pero una que era muy descuidada, ¿sí? Lo aplastó y lo dejó sin respirar y el bebé se murió. Y entonces cuando despierta en la madrugada se da cuenta que el bebé está muerto. Pero la otra que era muy cuidadosa estaba dormida al lado de su bebé. Y estaba tan cansada de tanta atención que tenía por él, que no la escuchó entrar y cambiar a los bebés. Puso al bebé muerto al lado de ella y se llevó al bebé vivo y lo acostó con ella y aquí no ha pasado nada. Pero la otra mujer conocía claramente a su bebé y le dice, él no es mi bebé, este es tu bebé y tú tienes a mi bebé. Y la otra, ¿estás loca? ¿Cómo crees? No había ADN, no había pruebas de sangre, no había cómo ella pudiera comprobar científicamente que ese era su bebé. Y entonces dice, sí, vamos con el rey, él es sabio. Y entonces llega y le dice, su bebé se le murió y me lo cambió. Ahora ya tiene a mi bebé vivo y dice que mi bebé es el muerto. Y no es cierto, ese es mi bebé, ese es mi hijo. Y yo les pregunto, a ver, sin pruebas, sin nada, ¿cómo harías tú, juez o rey, para decidir quién es la madre? Y dice, ok, ¿no se ponen de acuerdo? No, ok, a ver tú, guardia, ven, saca tu espada, pártelo a la mitad y dale una mitad a cada quien. Y la que no era la mamá dijo, órale. Pero la que era la mamá le dice, no, señor, por favor no hagas eso, que ella se quede con el bebé. ¿Y quién era la mamá? Denle ese bebé a su madre. Y la otra, botellón. Esa es una historia bíblica. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese hombre que tenía a Dios en su corazón, que Dios le habitaba y que le decía, o que estaba con él Dios y que le decía, Señor, ¿qué hacemos? Esto, diles, a ver, con aquel que le decían, a ver, puchunguito, le hablaba la hija, una de las
amonitas y todos que eran enemigos de Dios. Ven, chiquito, adora a mi Dios conmigo. Y el otro decía, sí, corazón. Iba y se postra con ellas a adorar a sus dioses, porque se unió con mujeres paganas. Este se perdió. Este se perdió. Reinó su hijo Roboam y dividió el reino. Fue sangrón, fueron y le dijeron, oye, Roboam, fíjate que tu papá nos pidió impuestos con mano fuerte, con dedos fuertes, nos tomaba, y él les dijo, tú ten misericordia, bájale un poco a los impuestos. Y este era Popis, era Junior, fue con los amigos, ¿qué hacemos? No, tú cóbrales más. Pues si mi padre los trató con dedos fuertes, yo tomaré una mano fuerte para quitarle los impuestos. Y se dividió el reino. Se fueron 10 tribus de las 12. El reino del norte, el reino del sur, que era Judá, y era Benjamín. Benjamín era un circulito que estaba dentro de Judá, que se absorbió por Judá, por eso se llaman judíos, porque las otras tribus ya se perdieron. Por eso muchos que predican hoy judaísmo dicen que todos nosotros, bien aztecas, bien así, dice que somos las tribus perdidas de Israel. ¿Me está oyendo? Eso es mentira. Pero eso nosotros lo sabemos porque estamos posicionados en la verdad. Ahora, fíjense la diferencia. Por eso nosotros necesitamos permanecer en la verdad. Necesitamos ubicarnos en la verdad. En la verdad presente, por eso hablamos mucho de eso. Ahora, debemos tener clara conciencia del verdadero significado de la verdad. Aún el que se lavó las manos, Poncio Pilato, ¿no? Se para enfrente de Jesús y dice, ¿quién es la verdad? Cuando Jesús les había dicho, yo soy la verdad. Teniendo la verdad enfrente no podía verla, porque estaba en otra posición. Ahora, ¿qué es la verdad? Pues basta recordar nuestro texto anterior de Juan, cuando dice, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Hasta aquí vamos bien porque ya voy a empezar. Esa era la introducción. Llegué tarde, nos vamos tarde, ¿no? Ok, tenemos que entender la verdad, mis hermanos, pero no solo como palabra con la que expresamos verdades o frases que son ciertas. La verdad no es solo palabras o frases. La verdad es una naturaleza, es una persona, y la verdad es esta naturaleza en la cual debemos posicionarnos. ¿Me expliqué o no? Va de nuevo. La verdad no solo son palabras que son ciertas. La verdad es una persona, es Cristo. Pero también la verdad es una naturaleza en la cual debemos posicionarnos. Es un lugar en el que debemos estar. ¿Ok? En esta verdad las cosas son eternas. Por eso cuando nos ponemos o posicionamos en la verdad, podemos entender el verdadero éxito. Quiero ver sus caras. Ahora, debemos de posicionarnos ahí. Voy a dar 5 puntos, que es lo que voy a comenzar. Y voy a hablarles de la verdad. El punto número 1 es que esta verdad tiene que ver esencialmente con la realidad de Dios y su plan eterno. No es la realidad del ser humano. No es la realidad del hombre. ¿Cuál es la realidad del ser humano? Ok, Dios, y que hemos visto a lo largo del tiempo, ¿sabes qué? Dios, tú tienes que adecuarte a mis parámetros,
a mis conceptos y a todo lo que yo quiero. Y si no lo haces, pues no existes, no eres Dios. Dios, quiero que esta persona que es mayor o que viva. Recuerden, toda la fe está siempre o debe de estar siempre sujeta a la voluntad de Dios. ¿O qué? Dios no, el Padre no era Padre de Jesús cuando Jesús le dijo, si es posible de mí, si es posible que pase de mí esta copa, pero ¿qué estaba hablando? Su alma. Porque él era totalmente hombre, pero también era totalmente Dios. Y entonces habla su alma y le dice lo que siente, lo que sabe que viene, y le dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, pero le dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Ahí quién está hablando? En el Espíritu. ¿Me explico o no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esta verdad, es que tiene que ver esencialmente con la realidad de Dios, no con la nuestra. Tiene que ver con la realidad de Dios y su plan eterno, no con mis planes. Los planes de ese profeta pelón, ¿se acuerdan? Jonás. Era yo, ¿sí quieres que vaya a Nínive? Sí, pues yo voy para Tarsis. A ver, voy a tomar el barco a Tarsis, que era totalmente contrario a Nínive. Porque yo no quiero ir. Porque siempre que me mandas a decir algo, la gente se arrepiente y tú los perdonas. Y entonces yo quedo mal. Porque yo les digo, Dios los va a destruir por pecadores, y ellos, ay no Señor, perdón, y los perdonas, y yo ¿cómo quedo? Es que no son los planes de Jonás. ¿Me escucha? Son los planes de Dios en nuestra vida. No es que yo quería hacer esta profesión y no pude. No son los planes tuyos, son los planes de Dios. Lo mejor que puedes hacer es decirle, Señor, ¿cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son tus planes para mí? Quiero que estudies esto. Vamos, y todas las puertas se van a abrir. ¿Está conmigo o no? Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí les va uno, hasta se van a reír, ¿ok? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que me guarde mi dinero o doy ofrenda para la casa ministerial? Da ofrenda para la casa ministerial. Ay, no. Porque la verdad en la que nosotros nos posicionamos tiene que ver esencialmente con la realidad de Dios y con su plan eterno. ¿Me escucha? No con el mío. No puedo yo pedirle a Dios que se ajuste a lo que yo quiero. Por mucho tiempo nos han enseñado y nos dijeron, ora y pídele a Dios esto, en lugar de decirle, Señor, ¿eso es lo que tú quieres para mí? Papá, es hacia allá, hacia donde me tengo que hacer. Sino que Dios te dice, no vayas a Tarsis, quiero que vayas a Nínive. Señor, mándame un barco para Tarsis. Señor, ¿por qué mandas tormentas si mi propósito es ir a Tarsis? Sí, pero no es el mío. El mío es que tú vayas a Nínive. Y vivimos amargados porque Él no se ha sujetado a nuestra voluntad, a nuestros propósitos, a nuestros sueños. Son los sueños de Él. Ese propósito y el plan eterno que Él tiene para nosotros, no el mío. Esa es la verdad. Pero si nosotros nos paramos en lo temporal, no vamos a poder ver la verdad de Dios. ¿Me escucha? Tenemos que pararnos a ver lo eterno y decirle, Señor, muéstrame lo eterno,
Muéstrame el plan eterno, muéstrame las cosas que en realidad valen. ¿O qué no se ha dado cuenta usted en esta vida que lo que verdaderamente vale no tiene precio? Dos, esta verdad cuando se revela a nuestro espíritu, cuando es revelada, cuando estamos acá, mis hermanos, absorbe todo nuestro ser. Nos embeleza. Nos deja pasmados. Y entonces, toda esta verdad se convierte en nuestro alimento. No venimos a la iglesia porque el pastor esté molestando que vengamos, ni porque nos obliguen o nos digan, o que condiciones a tu hijo, a ver, ¿qué quieres? ¿Dinero? Sí, ¿cuánto has leído de la Biblia? O sea, no. Nosotros venimos a la iglesia porque es nuestro alimento, porque nos sabe delicioso. ¿O qué? ¿A poco a ti te llevan a los tacos a la fuerza? ¿O te dan un flan de cajeta y cómetelo a fuerza? ¿O te echas un día en la mañana, un fin de semana en la mañana, un consomecito de barbacoa bien obligado? No, mis hermanos. A veces hasta estamos esperando que llegue el fin de semana para ir a echarnos unos tacos de barbacoa. ¿Por qué? Porque cuando esta verdad absorbe todo nuestro ser, entonces nos damos cuenta que es el mejor alimento que hay. ¿Y saben qué? Y nos proporciona esta verdad, nos proporciona una plataforma desde la cual el enfoque, miren, el enfoque, la actitud y la misión se ven absolutamente diferentes. ¿Qué es el enfoque? ¡Boom! ¿Cuál es el enfoque aquí? Claro, amplio, alcanzas a ver hasta allá, lejos, hasta allá, y hasta le dices, ¿y la Cheyenne, pa? No, no es cierto. Volteas hasta allá. ¿Y acá? ¿Qué ves? No ves más allá de tus narices. Por eso tu pensamiento y tu sabiduría es corta. Por eso tus decisiones a veces son absurdas. Entonces, hablamos de enfoque, ¿ok? ¿Cómo es tu actitud acá? ¡Wow! Mira nada más todo lo que hay para mí. ¿Cómo es? Si tu visión es así, ¿cómo es tu actitud? ¿Por qué creen, jóvenes, que yo todo el tiempo les hablo de actitud? Porque cuando tú tienes una mala actitud, tú solo ves hasta aquí. ¿Ok? Y cuando alguien hace algo para cambiar tu actitud, te está agrediendo. Cuando alguien te quiere ayudar y te quiere formar, está siendo muy malo contigo. Mamá, ¿a eso vas a la iglesia? Y aparte de la actitud, ¿qué hay? Una misión. Yo digo, aquí, este es mi camino, qué hermoso camino, hacia allá voy. Todo esto me está dando mi Señor. Me está abriendo las puertas, camino en rectitud, no me cuesta, voy contento. Y yo voy cantando. ¿Y yo voy qué? Cantando en tu presencia. ¿Sí? ¿Y acá cómo vas? Ingrata, no me digas que me quieres. Aquí es distinto. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Le quito la cabeza, le chupo lo de adentro. Qué rico gusanito. ¿Me entiende? O mejor dicho, ¿me explico? La visión aquí de Salomón era,
¿Qué? ¿Este Dios te gusta? Papa, se volvió esclavo de ellas. Y fue su perdición. Ahora, 3. Esta verdad, acuérdense que es posición. ¿Estamos de acuerdo o no? Acuérdense que es una posición. Esta verdad hace que miremos, acuérdense, hablamos de enfoque, que miremos, evaluemos y transitemos las diversas circunstancias. ¿Con qué? Con un propósito o con un sentido de propósito. Sabemos aquí a dónde vamos. Vemos, evaluamos y actuamos con un propósito. Sabemos. ¿Me oye o no? Sabemos a dónde vamos y sabemos que es un buen lugar y sabemos que es un buen término y sabemos que el camino es correcto y sabemos que disfrutamos aún esta carrera. ¿Qué dijo Pablo? He terminado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Cómo iba? Contento. Y que decía, vamos, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Échale, aquí dale, mira. Aquí merito. En esta perspectiva. En lo eterno, porque podía ver a dónde iba. ¿Cómo está alguien que está en lo temporal? Por tu mamacita chula, no, espérate tantito, no, dame otra. Ok. ¿No sería así? Porque no hay una visión, no hay perspectiva, no hay nada, no hay planes, no hay propósito, no hay nada. Por eso todo tiene que ver donde estamos parados. ¿Estamos parados en la verdad o estamos parados en lo temporal? ¿Estamos parados en lo eterno o en lo temporal? Esta asignación principal radica fundamentalmente en una vida, bájale un poquito, de servicio. ¿En qué? Mis hermanos, aquí estamos para servir. ¿Ok? Eso temporal nos dice, no sirvas. ¿Para qué te cansas? La verdad de Dios, lo eterno, es que nosotros estamos para servir. ¿A quiénes? ¿A Dios? ¿En qué? En todo. Procurando siempre que el propósito eterno de Dios, el cual es que todo esté sujeto a Cristo, se lleve a cabo. Y nosotros somos esa herramienta. Pero no nos damos cuenta si no estamos parados en la verdad. Y último, ya acabé. Esta verdad nos permitirá tener una visión correcta. ¿Están apuntando? Esta verdad nos permitirá tener una visión correcta acerca de nosotros mismos y todo lo relacionado con nuestro ser. De todos modos, usted puede ver esta prédica en Facebook. Mi amorcito ya subió el link a las células. Si usted está en una célula, ahí puede verlo, puede repasar y tomar el dictado, ya poniéndole pausa a su servidor. No me haga tantas pausas ahí porque sí se siente feo. Nos permitirá tener una visión correcta acerca de nosotros mismos y todo lo relacionado con nuestro ser. Diga conmigo, identidad. Aquí yo tengo una identidad. Aquí yo soy hijo de Dios. Aquí no solo soy pueblo de Dios, soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Y dirían por ahí, aquí soy hijo y aquí soy hijo. No, no es cierto. Y aquí, hijo. Aquí soy hijo del diablo. Esa es la verdad.
Me decía una tía que empezaba a ir a la iglesia cristiana, ya no he ido, hijo. Y yo, ¿por qué, tía? Porque el pastor dijo que nosotros éramos hijos del diablo. Le digo, sí, pero ahora eres hija de Dios. Pero yo no era hija del diablo, tía. O sea, el pastor no te dijo mentiras, ¿eh? O sea, que te duela o que te incomode, eso no quiere decir que es mentira. Aquí somos hijos del diablo. El diablo siempre nos va a querer dar lo temporal y nos va a querer conquistar con lo temporal, que es totalmente limitado. Aquí nos da sobras y nos dice que es lo mejor. Pero acá, en lo eterno, nosotros somos hijos del Rey. Aquí en lo eterno nosotros tenemos un propósito eterno, no temporal. Aquí nuestro éxito es eterno porque vivimos llenos de Dios. Porque no nos falta nada. Allá somos seres en falta. En lo temporal tú puedes tener mucho, pero jamás vas a tener llenura. Serás un ser en falta y nunca estarás completo. Pero en lo eterno no necesitas ni siquiera esperarte en lo eterno. Ya, en este momento eres completo. Esa es la diferencia. Por eso les decía, nosotros tenemos la sabiduría que tenía Salomón. ¿Mandé? No, sí, en serio. Nosotros tenemos la sabiduría que tenía Salomón, porque Cristo nos habita y Él es la sabiduría. Porque todo lo que queremos hacer, volteamos y le decimos, ¿cómo ves, pa? Yo te voy a decir, esto es así, 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 así. ¿Me escucha? El Señor es la sabiduría y la sabiduría nos habita, como habitó a Salomón. Pero ¿saben qué? También nosotros podemos decidir, porque eso Dios jamás nos lo va a quitar. Y es el libre albedrío. Es que tú puedes decidir pararte, posicionarte aquí en la verdad. O como Salomón puedes decir, a mí me gustan más las mujeres. U otros pueden decir, a mí me gusta más el alcohol. U otros pueden decir, a mí me gusta más no hacer nada. ¿Me escucha o no? Cada uno va a decidir. Dios nos dice, todo te es lícito. ¿Qué quiere decir? Todo puedes decidir, mas no todo te conviene. Salomón, aún teniendo la sabiduría, no la usó. Desvió su corazón hacia lo temporal. ¿Puede pasarle al ser humano? Sí. ¿Dejó de ser rey? No. Pero se perdió. Cuando tenía él un propósito mayor, mucho mayor a lo que había logrado hasta ese momento. Un propósito mucho más amplio a lo que había logrado en ese momento. Porque el propósito de él no era temporal, era eterno. Pero él lo convirtió en temporal. Y decidió salir de la verdad para irse a lo que era la mentira. Y nosotros podemos hacerlo. Cada uno decide lo que quiere. Yo les recomiendo, posiciónate en la verdad. Amén. Posicionémonos en la verdad. Amén. Quiero, por favor, antes de terminar, que podamos hacer una oración por nuestro país.
Porque en nuestro país necesitamos que cada uno de nosotros haga su parte para que sea un mejor país. Algo que a mí, y lo digo con toda la libertad que tengo de expresión en mi país, en este país, que es una de las grandes cosas que tenemos, es que si algo, yo no he podido decirles por quién votar, ni les voy a decir por quién voté, pero lo que sí puedo decirles es que es una lástima y una tristeza muy grande que lleguemos a las urnas y que entre tres no podamos hacer a alguien que sea bueno. La realidad no sabemos por quién escoger. Yo me pregunto, ¿por cuál voto? Diría Salomón, no hay uno, ni aún uno. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad bien grande. Es preparar generaciones que tengan temor de Dios, que amen a Dios sobre todo y que hagan lo correcto. Esa es nuestra responsabilidad. Que no haya que escoger entre masón, entre uno que sea masón, otro que sea católico, otro que sea... No, sino que podamos escoger entre tres hijos de Dios y que no estemos preocupados por cuánto pueden robar, sino que estamos ocupados en quién puede hacer todavía mejor las cosas que el otro. Y que no escojamos quién hace lo peor, sino que escojamos entre el que hace lo menos mal, sino que podamos un día elegir entre alguien que podamos decir, este va a hacerlo mejor. Y no hablo de nadie en particular, ¿no? Bueno, ya lo dije todo, ¿verdad? Pero tengo libertad, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, oremos y hagamos, produzcamos, mejor dicho, llevemos a nuestros hijos al conocimiento de Cristo, que se enamoren de Él, para que cuando haya posiciones así de jefaturas, de liderazgo, sean ellos quienes las tomen y hagan siempre lo correcto delante de Dios. ¿Ok? Padre, te damos gracias por nuestro país. Te damos gracias porque en medio de todo, de las circunstancias que han sido desfavorables por muchos años, hoy podemos seguir de pie y podemos llamarnos México. Padre, hoy te pedimos que hoy ganes, Señor, en estas elecciones a quien tú decidas y quieras poner. Abre puertas, Señor. Yo sé que nos das el poder de elegir y que cada pueblo tiene el gobernante que merece, Señor. Pero hoy nosotros creemos que como hijos merecemos cosas buenas, merecemos honestidad, merecemos sabiduría, que se gobierne con sabiduría. Que nuestros gobernantes, Señor, puedan conocerte y que puedan tener temor de ti, que puedan honrarte, Señor, con sus acciones y que vean siempre por cada habitante de este pueblo, hermoso pueblo, que esta ciudad, que este país, que todos los estados de este país puedan conocerte y que nosotros podamos ser un instrumento importante para que eso se lleve a cabo. Señor, guárdanos, que aquel, Señor, que vaya a hacer y que gane para ser nuestro presidente o presidenta, Señor, presidente, sea, Señor, alguien que te busque, que te escuche y que sea guiado por ti. Úsanos, Padre, como instrumento para que eso suceda. A ti te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Y gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso que nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos un fuerte amén, amén y amén.